que los seres humanos tenemos un potencial co-creador de la realidad enorme, lo hemos dicho ya en multitud de ocasiones, y es algo repetido por todas las enseñanzas de cualquier época y tiempo. Este poder nace de la capacidad de proyectar formas energéticas de diferentes vibraciones, sea a nivel psíquico o mental, a nivel emocional o a nivel verbal, que moldean el entorno energético en el que existimos, para darnos la ilusión de la realidad que vemos. En este caso, vamos a profundizar en el poder de la palabra, la voz, y los sonidos que emitimos. En culturas ancestrales abundan historias al respecto. De los rishis, o sabios de la antigua India, se decía que tenían extraordinarias habilidades, llamadas siddhis. Una de ellas era el Vak-siddhi, por el cual cualquier cosa que el rishi dijera se convertiría en realidad. Algunas veces, solo con pronunciar una palabra, un rishi podía materializar un ejército completo. Por lo que, para estas tradiciones, la palabra pronunciada era considerada sagrada, poderosa e inalterable. En sánscrito, por ejemplo, el término Vak, voz, es a menudo considerado como sinónimo de la diosa Shakti, la energía creativa, el poder de manifestación. Y en diversas corrientes de la antigua filosofía griega, puede hallarse una concepción similar en el concepto de logos, como un sinónimo de grandes entes creadores. En realidad, el significado primario de logos es palabra, pero también significa principio creativo. Relación entre la voz y la energía de los órganos reproductores. Si alguno ha leído las enseñanzas de Rudolf Steiner, quizás os suene que hacía múltiples indicaciones relativas al poder de la voz. Un aspecto que desarrolló particularmente es la relación entre la voz y los órganos reproductores y, como consecuencia de ello, describe múltiples consecuencias concernientes a la evolución de la humanidad. Por ejemplo, en la pubertad, cuando se desarrollan los órganos reproductores, la voz de los adolescentes cambia de tono debido a la acción de la testosterona. Y en las mujeres, la alteración de la voz también puede observarse. En la medicina tradicional china, pueden hallarse diversas conexiones entre la energía sexual y la garganta. Por ejemplo, de entre todos los órganos, se dice que el riñón está relacionado con la energía sexual. Y en la garganta se encuentran las amígdalas, las cuales tienen forma de riñones. Cuando hay una liberación de energía por el riñón, en consecuencia, puede haber una inflamación de la faringe, faringitis, o de las amígdalas, amigdalitis. De hecho, Steiner consideraba que la importancia de ciertas partes del cuerpo se está desvaneciendo lentamente, mientras que otros órganos jugarán un papel cada vez más esencial en el futuro. Los órganos reproductores pertenecen a la primera categoría, mientras que la laringe pertenece a la segunda. Además, sabemos por enseñanzas como el taoísmo que la energía reproductora, y la energía que nos permite conectar con las partes más elevadas del ser humano, el espíritu, el yo superior, etc., son fundamentalmente de la misma naturaleza, y que esta última no es otra cosa que una forma refinada y redirigida de la primera. Por ello, una gran parte de las enseñanzas relacionadas con la alquimia interior, enseñan a refinar y transmutar la energía sexual, para así generar los cambios necesarios, para que la plenitud de nuestro yo superior, y de todo aquello que en realidad somos, pueda ser permanentemente experimentada. La función de la laringe. Mediante la voz expresamos nuestros pensamientos y nuestras emociones, haciendo que, lo que pensamos, en un plano, o nivel mental, y lo que sentimos, en un plano o nivel emocional, pueda tomar manifestación en un plano físico. Posiblemente, en el futuro de la humanidad, la capacidad de la laringe para dar forma material, a aquello que es aún solo una forma mental o emocional de un concepto, llegará a ser excepcional. Y el poder creativo de la palabra, se manifestará incluso en el plano físico. Solo con decir un sonido, se materializará el objeto correspondiente. Aunque las implicaciones parezcan de ciencia ficción, el concepto no es, después de todo, diferente del Vak-siddhi o poder creativo de la palabra, que de acuerdo con los textos sánscritos, los antiguos rishis hindúes dominaban a la perfección. Palabras místicas. De todas las palabras místicas encontradas en las enseñanzas, rituales y simbolismo de varias escuelas místicas y esotéricas, los vocablos Aum, Om y Amen son los usados más frecuentemente y generalmente reconocidos.
Muy pocas personas que usan el mantra Amén parecen comprender que están usando una palabra mística, cuyo uso es más o menos incorrecto, y también poco conocido. Muchos argumentan que ha sido una de las tantas palabras paganas que, a través de los siglos, han sido ingresadas por la oscuridad en las modificadas sagradas escrituras. Hay personas que apoyan esta teoría, como, ¿sabes qué significa cuando dices Amén? Amén es igual a Amón, Amón-Ra, deidad egipcia, y su significado es el oculto, el padre de todos los espíritus. Yo creo que esta teoría no es correcta, pero cada uno es libre de creer lo que quiera. La palabra Amén, que tantas veces se utiliza, significa literalmente, verdad. Y por su raíz, tiene relación directa con la palabra hebrea fe, que es, emuna. Aunque por su uso, se traduce también por, así es, o así sea. Aum y Om son palabras idénticas en cuanto a potencial creador, aunque difieran en su naturaleza lingüística. En los tres casos, el sonido de la M es de extrema importancia, y al pronunciar las palabras no solamente debe ser enfatizada, sino también prolongada. El resto, son siempre idénticas en sonido. La palabra Aum debería pronunciarse como si se deletreara Annm, y es una sílaba más bien que dos. Si fuera deletreada Annm, podríamos pronunciarla más correctamente, porque la A nos daría un sonido claramente abierto, siendo un sonido de poder. Sonidos de poder. Hemos de ser conscientes que el ser humano descubrió estas palabras, no se las inventó. Que fueran descubiertas mediante experimentos místicos o por revelación divina, quizás no lo sabremos nunca. Pero el hecho es que nuestros antepasados no seleccionaron arbitrariamente los sonidos, de Am y M, sino que encontraron que estos en particular, producían ciertos efectos dentro de su ser, de su aura y a su alrededor. El mero hecho de que en muchos países diferentes, separados y sin contacto unos con los otros, los nativos y culturas ancestrales adoptaran de forma independiente sonidos similares en sus rituales y cantos, para los mismos propósitos, nos da indicios de que hay un poder y una cualidad en estas vocales particulares, y en su pronunciación, que no tienen otras palabras. Estos sonidos, de Amnm y el Omnm, incorporan vibraciones de altas cualidades de poder y de conciencia cósmica. Los mantras están repletos de ellos, no tenéis más que buscar unos cuantos, en vídeos, y los percibiréis. Muchas otras palabras y nombres místicos los incorporan también, imbuyendo sus cualidades ocultas en vocablos como Rama, Padme, Omar, etc. También presentes en mantras. Al intentar pronunciar estas palabras uno nota que se requiere un pequeño esfuerzo físico, y que, mientras se repite, la mente y el cuerpo adquieren una actitud relajada y de paz, lo cual es una condición para entonarse con esos otros niveles de consciencia más elevada, casi inmediatamente. La pronunciación correcta de los sonidos anteriores imbuidos en el Annm y el Omnm, por ejemplo, tiene un efecto inmediato, a través de los canales del sonido de la boca y la cabeza, sobre las glándulas pituitaria y pineal, y también sobre la tiroides. Estos efectos son transferidos físicamente, a través del sistema nervioso simpático, a todos los centros psíquicos y plexos del cuerpo humano. Por estas razones muchas personas, en meditación, comienzan su período de relajación y conexión con otros niveles de consciencia, con la repetición de estos, Annm y Omnm, repitiéndolas lentamente varias veces, tratando siempre de entonarlas en el tono correcto. El Aum, y la conexión con los diferentes reinos de la naturaleza. La palabra Aum es especialmente interesante, pues cada una de las tres letras que la componen tiene un poder y una importancia mística en sí misma. El sonido A está asociado con los poderes básicos de la naturaleza física, del cuerpo y del mundo físico, y en consecuencia también se asocia al reino mineral. El sonido U está muy estrechamente relacionado con el reino vegetal, y con las glándulas pineal y pituitaria, y tiene un efecto definido sobre ellas. Pero solo cuando está asociada con la letra A, pero ella sola no tiene ese efecto. En su pronunciación conjunta, la U debería ser muy suave, y en la forma de aooro, dando un sonido que viene a ser algo así como aooro, con el acento en la A, donde la se extiende ligeramente y termina con el sonido de O. Esto es más difícil explicarlo que hacerlo uno mismo, pero espero que se entienda.
Finalmente, cuando añadimos el sonido de M, estamos extendiendo las vibraciones desde la punta de la lengua, y potenciando los otros dos anteriores. Esta última parte está también asociada con el reino animal, siendo su sonido base. Con la prolongación de la M dentro de un largo sonido zumbante al final de la palabra, estamos añadiendo el significado de la M al conjunto, el cual siempre ha sido asociado en la literatura antigua con el espíritu, con el amor, con el desarrollo psíquico, con la omnisciencia, etc. Analizando todos estos factores vemos que la palabra es, después de todo, una forma de sintetizar vibraciones de la creación en forma de sonido. En todo caso, estas y otras palabras son literalmente creadoras, y manifestadoras de la realidad. Influencian, cuando son bien usadas, el entorno energético y psíquico de quien las usa, y, por ello, en muchas tradiciones, solo son enseñadas cuando uno accede a grados altos e internos de diferentes escuelas iniciáticas. Quizás el ser humano en algún momento recupere el potencial de la voz en todo su esplendor, y aprenda a usarlo correctamente para crear un futuro común y mejor para todos. A partir de este conocimiento de que todo es energía, y que solo hay que hacerla vibrar correctamente, para llegar a ver sus efectos a nivel físico en nuestra realidad. Muchas gracias por su atención. Bendiciones mis amados.